Para que el sistema funcione, el principio que guiaba los intercambios entre las personas era el Aini o reciprocidad. Yo hacía por ti exactamente lo mismo que tú hacías por mí. Cada unidad doméstica requiere la colaboración de sus pares y el sistema busca la colaboración gracias a faenas rotatorias. Por ejemplo, para voltear la tierra de una parcela o para construir la vivienda de una nueva pareja, se necesita el concurso de muchos trabajadores a la vez. En todos estos casos existen normas que regulan el intercambio. En otras ocasiones, toda la comunidad trabaja para algún propósito colectivo del impacto local y era conocida como minga. Por ejemplo, limpiar andenes y sistemas de riego. Finalmente, había ocasiones cuando el Estado solicitaba mano de obra para propósitos mayores, como conformar el ejército o tejer para los depósitos reales o para cuidar los caminos reales. En esa oportunidad, el trabajo se llamaba mita. Eran los mitayos desde los 25 años hasta los 50. Y era por una vez, ¿no? ¿En qué consistía este trabajo o energía humana? En trabajar tierras reales, ¿no? Tierras del culto, en las construcciones, en los puentes, ¿no? En todo lo que significaba edificaciones. Posiblemente Machu Picchu fue hecho de esa manera, ¿no? Ahora que está tan de moda. Pero también había cierto tipo de tributos sui generis. Por ejemplo, había grupos étnicos que cumplían tocando música, entregando piezas artesanales, caso de cuando la conquista de los chimús, ¿no? Que eran grandes artesanos y alfareros. Había otros que el tributo lo hacían cargando, ¿no?, al Inca. Había una suerte de mita militar también, un servicio militar de la época. Pasada la conquista, el gran organizador del virreinato fue Francisco de Toledo, quien proyectó antiguas costumbres al servicio del nuevo régimen colonial. El tributo comienza cuando están organizadas las primeras encomiendas, ¿no? Antes de Toledo, antes de 1570, 1572, cuando se dan todas las ordenanzas, ¿no? Inicialmente el tributo se daba en especies, tantos kilos de papa, de camote, en productos que los propios españoles introdujeron, huevos, gallinas, ¿no? Y que fueron rápidamente asimilados por la población indiana. Pero además comenzó a cobrarse un poco de tributo en dinero. Toledo empleó la antigua institución de la mita para imponer una pesada carga en provecho de la economía mercantil. Era una tributación en trabajo que debían pagar los indios en virtud a su condición de nación derrotada. Estamos hablando de dos tipos de impuestos, vamos a llamarlo con un término moderno. De la mita, que ya no es a los 25 años, sino la bajan a 18, de 18 a 50. Y por otra vez, ya no es una vez, sino es cada 6 años. Un indio de cada 7 debía trabajar durante un año en diversas actividades que estaban establecidas por las autoridades españolas. El trabajo más temido fue el minero, porque muchos mitayos fallecieron a causa de la rudeza de las labores. 2 minas concentraban a los mitayos, Huancavelica y Potosí. Esta última era el Cerro Rico de la Plata y fue extraordinariamente productiva durante 150 años. Durante su apogeo, financió buena parte de la prosperidad española y cimentó su posición como potencia en el Viejo Mundo. En segundo lugar se hallaba Huancavelica. Era una mina de mercurio, también llamado azogue, que a su vez era un producto indispensable para amalgamar la plata. Es decir, en Potosí obtenían plata gracias a que recibían mercurio de Huancavelica. Su importancia se redoblaba porque era la única mina de su tipo que existía en el Nuevo Mundo. El Perú pues era desde Panamá hasta el sur de la Argentina y Chile, o sea, un virreinato, salvo la parte de lo que hoy día casi es Brasil, era el gran virreinato, hasta la época de los Borbones, 1750 aproximadamente. Y era
el Estado, Lima centralizaba todas estas finanzas y desde Lima se financió las grandes ciudades colombianas, las grandes Santiago de Chile, Buenos Aires, Guayaquil, ¿no? Hay una deuda con nosotros, ¿eh? Históricamente vieja deuda. Cartagena de Indias, por favor, ¿no? Se hizo desde acá. Entonces España no necesitó invertir nada, fue a partir de las minas peruanas, de esas dos grandes minas de mercurio, Huancavelica y la de Potosí, del Virreinato del Perú. La mita colonial fue una forma de abaratar la mano de obra. En las minas no se pagaban salarios y no se formó clase obrera, sino un ejército de campesinos que se turnaban. A cada indio le tocaba este trabajo obligatorio cada 7 años. Así, empresarios privados españoles recibían una significativa colaboración del Estado virreinal, consistente en fuerza de trabajo indígena casi gratuita para sus negocios privados. Ese fue el pesado tributo que pagaron los indios a causa de la conquista. A partir de Toledo, él generaliza el pago del tributo en moneda, ¿no? Y da unas tasas diferenciales. Yo he encontrado, por ejemplo, que la tasa más alta era en lo que sería Bolivia, en Charcas, ¿no? Que era un grupo étnico perteneciente a los reinos aymaras. La mita no fue el único impuesto al que estaba afecta a la población peruana de era colonial. Durante los siglos XVI y XVII gobernaron los reyes españoles conocidos como los Habsburgo, que impusieron un sistema tributario desordenado y cuya recaudación era dispersa. Al llegar el siglo XVIII, hubo un cambio de dinastía en España. Los reyes austríacos fueron reemplazados por la dinastía de los Borbones, originada en Francia. Los nuevos reyes llevaron adelante una profunda reforma tributaria que redujo los impuestos a unos pocos conceptos, aumentando las tasas e impulsando el cobro efectivo. Los nuevos rigores fiscales provocaron numerosas revueltas en el mundo andino a lo largo del siglo XVIII. Y ahí lo que hace el aparato colonial es descabeza a la élite de indígena, y esto fue muy malo, yo creo, ¿no? Vargas Llosa una vez tiene un personaje, ¿cuándo se jodió el Perú? Si me pusieran contra la pared decir cuándo se jodió el Perú, yo elegiría esa fecha, porque hubiéramos tenido que el 60% de la población que era indígena, con sus líderes, hubieran tenido una participación en el proceso de independencia. Esta gente no participó, ¿no es cierto? Entonces, eso fue terrible porque el descabezamiento de toda la clase curacal, y además era Túpac Amaru, un comerciante de transportes poderoso, ¿no es cierto? Hubo otro cacique que era dueño de 2 barcos más grandes del Pacífico Sur, o sea, eran verdaderos empresarios. Fueron establecidas aduanas en el interior del país y los productos agrícolas de la tierra fueron incorporados al pago de la alcabala. Es decir, los alimentos que no habían pagado el equivalente al moderno IGB fueron incorporados a la tributación. El Estado colonial que termina sus días en los campos de Ayacucho, podríamos decir, tenía 3 componentes fiscales básicos. Uno vendría a ser el tributo indígena que el virrey Abascal, pocos años atrás, lo había convertido en un tributo extendido a las castas, como se les llamó a los mestizos, podríamos decir. Luego estaban los impuestos al comercio, que eran básicamente almojarifazgos, que luego pasaron a llamarse impuestos de aduana o aranceles, y alcabalas, que vendría a ser el IGB, tomándole el nombre de impuesto a la compra-venta. Y el tercer componente vendrían a ser los estancos o monopolios estatales. ¿Qué lo sabía sobre una serie de productos como el azogue, la pólvora, los naipes? Estos 3 tipos de impuestos prolongan su vida en la época republicana, aunque con variopinta suerte, podríamos señalar.